Los vikingos eran navegantes intrépidos, guerreros implacables y también auténticos maestros de la supervivencia. En un mundo en el que los duros inviernos podían durar meses y las expediciones marítimas se prolongaban durante semanas sin ninguna garantía de alimentos frescos, era esencial encontrar formas eficaces de conservar los alimentos. Y cuando se trataba de conservar alimentos, los vikingos idearon técnicas impresionantes para almacenar pescado durante años sin que se estropeara. ¿Cómo lo hacían sin nevera ni tecnología moderna? ¿Qué métodos garantizaban que las reservas de alimentos se mantuvieran intactas durante las largas travesías por los gélidos mares del norte? En el vídeo de hoy exploraremos las ingeniosas técnicas vikingas de conservación del pescado y cómo siguen influyendo en la cocina nórdica actual. Así que prepárate para embarcarte en un viaje al pasado y descubrir los secretos de conservación de los alimentos de los grandes exploradores del norte. El papel del pescado en la dieta vikinga. Para los vikingos, el pescado no era solo una opción dietética, sino una necesidad. Al vivir en una región donde los inviernos eran largos y la tierra no solía ser lo bastante fértil para soportar grandes cosechas, el mar se convirtió en una fuente vital de sustento. Los ríos, lagos y el vasto océano Atlántico proporcionaban abundante pescado, como bacalao, arenque, salmón y trucha, que se capturaban en grandes cantidades durante las estaciones más cálidas. Sin embargo, sin medios de refrigeración, era esencial conservar estos alimentos para garantizar la supervivencia en los meses de frío extremo. Los vikingos desarrollaron sofisticadas técnicas para secar, salar y ahumar el pescado, creando reservas duraderas que alimentaban a sus aldeas, sostenían a los guerreros antes de las batallas y garantizaban provisiones para las largas expediciones marítimas. El stockfish, pescado seco al aire libre, y el salted fish, pescado salado, eran muy utilizados, ya que duraban meses o incluso años sin estropearse. En los barcos vikingos se llevaban barriles llenos de pescado seco y salado para que los navegantes tuvieran acceso a las proteínas y calorías esenciales, asegurando la fuerza y la resistencia durante las travesías del Atlántico Norte. El consumo de pescado no se limitaba a los marineros. En las aldeas se hacían sopas y guisos con trozos de pescado en conserva, mezclados con raíces, hierbas y cereales, que garantizaban una nutrición equilibrada incluso en periodos de escasez. Esta dependencia del mar configuró no solo la dieta vikinga, sino también su cultura y sus estrategias de supervivencia, haciendo del pescado uno de los pilares fundamentales de la civilización nórdica. Métodos vikingos de conservación del pescado. Sin acceso a la refrigeración y a las tecnologías modernas, los vikingos desarrollaron métodos muy eficaces para conservar el pescado durante largos periodos, garantizando su alimentación durante los duros inviernos y las expediciones marítimas. Uno de los procesos más comunes era el secado al aire libre, en el que grandes cantidades de pescado, especialmente bacalao y arenque, se colgaban en estacas de madera y se dejaban secar al viento frío y seco del Atlántico Norte. Este método creaba el stockfish, un pescado deshidratado que, si se almacenaba correctamente, podía durar años sin estropearse. Otra técnica muy utilizada era la salazón intensa, en la que se cubría el pescado con gruesas capas de sal, lo que eliminaba la humedad de la carne e impedía la proliferación de bacterias. Este proceso producía el salted fish, una versión primitiva del bacalao salado que aún se consume en países como Noruega e Islandia. Además de estos métodos, los vikingos también utilizaban la fermentación subterránea, en la que el pescado se enterraba bajo capas de tierra, piedra y algas para que fermentara lentamente durante meses. Esta técnica, similar a lo que hoy conocemos como ácarl, tiburón fermentado islandés, daba como resultado un alimento de sabor fuerte y olor intenso, pero extremadamente duradero y nutritivo. Comparados con los métodos de conservación modernos, como la refrigeración y la congelación, los métodos vikingos pueden parecer rudimentarios, pero eran muy eficaces para la época. El principio de eliminación de la humedad, inhibición de las bacterias y conservación a largo plazo sigue siendo hoy la base de la producción de pescado seco y salado. Estas antiguas técnicas garantizaban que las aldeas y los guerreros vikingos nunca se quedaran sin comida, demostrando que la supervivencia dependía tanto de la fuerza como del ingenio de sus gentes. El gravlax, pescado vikingo enterrado. Entre las diversas técnicas de conservación de los vikingos, una de las más ingeniosas y duraderas fue la creación del gravlax, un pescado curado enterrado bajo tierra, conservado mediante sal, hierbas y presión natural. El nombre procede del nórdico antiguo, donde grav significa enterrar y lax, salmón. Esta técnica nació de la necesidad de conservar el pescado comestible durante largos periodos, sobre todo en los duros inviernos y durante las expediciones marítimas. Los vikingos limpiaban el pescado, lo cubrían con sal gruesa y a veces le añadían eneldo, enebro u otras hierbas locales para potenciar su sabor.
A continuación, envolvían el pescado en corteza de árbol o tela rústica y lo enterraban en fosas poco profundas cerca de arroyos fríos o lo cubrían con piedras, donde fermentaba lentamente durante semanas o meses. El resultado era un alimento extremadamente nutritivo, rico en proteínas y grasas esenciales, capaz de sustentar a guerreros y navegantes durante sus épicos viajes. Además de su durabilidad, el gravlax ofrecía una ventaja crucial para la supervivencia. Era ligero, no ocupaba mucho espacio y podía comerse sin cocinar, algo esencial en tiempos de guerra o cuando se viajaba donde el fuego no siempre era factible. Este método de conservación era tan eficaz que aún existen variaciones del mismo, especialmente en la cocina escandinava moderna, donde el gravlax se sirve como manjar con pan negro, mostaza y hierbas frescas. Lo que empezó como una técnica vikinga de supervivencia se ha convertido en un símbolo de la gastronomía nórdica, demostrando que el ingenio de este pueblo no solo estaba en la guerra, sino también en la forma de asegurar su propia subsistencia. El stockfish, pescado secado al aire libre. Entre los diversos métodos de conservación desarrollados por los vikingos, el stockfish, pescado secado al aire libre, destacó como uno de los más eficaces y duraderos. Esta técnica consistía en colgar grandes cantidades de pescado, especialmente bacalao y eglefino, en estacas de madera expuestas al viento frío y seco del Atlántico Norte. El clima frío de Escandinavia era ideal para el proceso natural de deshidratación, evitando la proliferación de bacterias y moho. Sin necesidad de sal ni ningún otro conservante, el pescado seco se endurecía y adquiría una textura rígida y podía almacenarse durante años sin estropearse. Durante los largos viajes por mar, los vikingos llevaban stockfish en sus drakars, barcos de guerra, porque era ligero, muy nutritivo y fácil de transportar. Para consumirlo, bastaba compartirlo en trozos y rehidratarlo en agua o leche, creando un alimento rico en proteínas para los guerreros y exploradores. El stockfish no desapareció con el tiempo. A día de hoy, esta tradición sobrevive en Noruega e Islandia, donde el pescado seco es un manjar popular y se utiliza en la preparación de platos tradicionales. En regiones como las Lofoten, las estacas de madera llenas de pescado colgado siguen formando parte del paisaje, reflejo de la herencia vikinga. Este antiguo método ha influido incluso en la cocina de otros países. Cuando los navegantes portugueses y españoles descubrieron el stockfish, adaptaron la técnica para producir bacalao salado, uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía ibérica. La longevidad del stockfish demuestra que los vikingos no solo dominaban los mares, sino que también sabían asegurar su supervivencia con inteligencia y planificación alimentaria. Sal y humo, técnicas vikingas de ahumado. El ahumado era una de las técnicas más eficaces de los vikingos para conservar el pescado durante largos periodos, protegiéndolo de las bacterias, las plagas y el deterioro. Este proceso se llevaba a cabo en cabañas de ahumado llamadas rikstuer, sencillas estructuras de madera donde el pescado se colgaba en estacas sobre un fuego de baja intensidad. La leña utilizada se elegía cuidadosamente, con maderas como el enebro, el aliso y el roble, que no solo garantizaban una combustión lenta y constante, sino que también impregnaban al pescado de aromas y sabores distintivos. El calor moderado deshidrataba los alimentos, mientras que el humo creaba una capa protectora natural que impedía la proliferación de hongos e insectos. La técnica del ahumado era vital para las comunidades vikingas, ya que les permitía almacenar grandes cantidades de pescado sin necesidad de refrigeración, lo que garantizaba un suministro estable de proteínas para los duros meses de invierno. El pescado ahumado, como el salmón, el arenque y el bacalao, podía consumirse directamente o rehidratarse en caldos y guisos calientes, esenciales para mantener a los guerreros calientes y bien alimentados. Además del consumo doméstico, el pescado ahumado era una valiosa mercancía para el comercio, que se intercambiaba por metales, telas y especias en los mercados de todo el norte de Europa. Este método no desapareció con el tiempo. La tradición de ahumar el pescado con maderas aromáticas perdura en Escandinavia, con platos como el RKT lax, salmón ahumado, y el RKT sild, arenque ahumado, que aún se degustan hoy en día. Más que un método de conservación, el ahumado se convirtió en un símbolo de la cultura nórdica, un testimonio del ingenio vikingo para garantizar la supervivencia en uno de los climas más difíciles del mundo. Almacenamiento y transporte. ¿Cómo transportaban los vikingos el pescado en largos viajes? Los vikingos eran maestros de la logística y la planificación, y el transporte de alimentos era un factor esencial para el éxito de sus expediciones comerciales, colonizadoras y de saqueo. El pescado en conserva era uno de los suministros más importantes para estos viajes, ya que proporcionaba una fuente fiable de proteínas y grasas esenciales, asegurando energía a los guerreros durante travesías marítimas que podían durar semanas o incluso meses. Para evitar su deterioro,
Los vikingos utilizaban tres métodos principales de almacenamiento: barriles de madera, sacos de cuero y cajas selladas con resina. Los barriles se utilizaban mucho para conservar el pescado salado y ahumado. Hechos de roble o fresno, estos recipientes mantenían el pescado protegido de la humedad y ayudaban a regular la temperatura interna, reduciendo el riesgo de contaminación. Las bolsas de cuero impermeabilizadas, por su parte, eran una opción ligera y práctica para transportar pequeñas porciones de pescado seco, que podían distribuirse fácilmente entre la tripulación. Por otro lado, las cajas de madera selladas con resina ofrecían una capa adicional de protección contra el contacto con el agua salada del mar, garantizando que las reservas se mantuvieran intactas incluso en condiciones adversas. En el interior de los drakars, barcos vikingos, los alimentos se organizaban estratégicamente. El pescado seco o ahumado se colocaba en compartimentos elevados para evitar el contacto con el agua que se acumulaba en el fondo del barco. Además, los vikingos almacenaban hierbas aromáticas y musgo seco junto al pescado para absorber la humedad y ahuyentar las plagas. Durante las escalas en nuevas tierras, los viajeros también aprovechaban para renovar sus reservas, capturando y ahumando más pescado para asegurarse de que no escaseara. Estas reservas no solo garantizaban la supervivencia de los vikingos en el mar, sino que también servían como moneda. El pescado salado y ahumado era muy apreciado en los mercados extranjeros, lo que permitía a los vikingos utilizarlo para adquirir metales preciosos, tejidos e incluso esclavos. Gracias a estos métodos de almacenamiento y transporte, los vikingos pudieron explorar desde Islandia hasta Constantinopla, manteniendo a sus guerreros bien alimentados y siempre listos para la siguiente conquista. Impacto cultural: el legado de las técnicas vikingas en la cocina nórdica actual. Los vikingos no solo aseguraron su supervivencia conservando los alimentos, sino que también dejaron un legado culinario que aún perdura en la Escandinavia moderna. Muchos de los métodos que desarrollaron, como la fermentación, el ahumado y la salazón, dieron lugar a platos nórdicos emblemáticos como el lutefisk, el rakfisk y el gravlax. Estos alimentos tradicionales son un legado directo de la época vikinga, cuando conservar el pescado para largos viajes o para los duros meses de invierno era una necesidad vital. El lutefisk, por ejemplo, es un plato noruego que consiste en pescado blanco seco, normalmente bacalao, que se rehidrata en una solución de agua y sosa cáustica, proceso que ablanda su carne y la deja con una textura gelatinosa. Este método tiene sus raíces en los hábitos vikingos de secado extremo, que permitían almacenar el pescado durante años sin que se estropeara. El rakfisk, típico de Noruega, es un pescado que se fermenta durante meses o incluso un año, una tradición que se remonta a la necesidad de los vikingos de conservar los alimentos sin refrigeración. Su fuerte sabor e intenso aroma siguen siendo apreciados por muchos en la región. Otro ejemplo es el gravlax, un salmón curado en una mezcla de sal, azúcar y eneldo, creado a partir de la antigua práctica vikinga de enterrar el pescado en arena cerca de la costa para que fermentara. Este método no solo conservaba el alimento, sino que alteraba su sabor, dando como resultado un pescado suave de gusto sofisticado. Hoy en día, el gravlax es uno de los platos más refinados de la cocina escandinava, servido en restaurantes de alta cocina y considerado un manjar en todo el mundo. Además de su importancia gastronómica, estos alimentos representan una conexión cultural con el pasado vikingo. La tradición de consumir pescado curado, seco o fermentado sigue muy arraigada en Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, sobre todo en las celebraciones estacionales y las fiestas históricas. Estos platos simbolizan la resistencia y el ingenio de los vikingos, que transformaron las rudimentarias técnicas de conservación en auténticas obras maestras culinarias. Aunque los tiempos han cambiado, se siguen respetando las tradiciones alimentarias vikingas, lo que demuestra que su impacto va mucho más allá de las sagas y los campos de batalla. ¿Cómo aprendieron y perfeccionaron los vikingos estas técnicas? Los vikingos no inventaron de la nada las técnicas de conservación del pescado, sino que aprendieron, adaptaron y perfeccionaron métodos a lo largo de los siglos. Su estilo de vida nómada, basado en la navegación, el saqueo y el comercio, requería formas fiables de conservar los alimentos, y fue a través del contacto con otros pueblos como absorbieron nuevas estrategias para garantizar que sus reservas durasen meses o incluso años. Las rutas comerciales de los vikingos abarcaban desde Escandinavia hasta Asia Central, pasando por tierras como Escocia, Irlanda, Islandia, Groenlandia, Rusia e incluso el Imperio Bizantino. En cada lugar, observaron y probaron formas de conservar los alimentos, incorporando nuevas técnicas a medida que exploraban territorios lejanos. De los pueblos celtas y germánicos, los vikingos aprendieron la importancia de la salazón intensa, una práctica esencial para conservar la carne y el pescado comestibles durante largos periodos.
de los pueblos de Europa del Este y Asia, absorbieron el concepto de fermentación para crear alimentos conservados sin necesidad de mucha sal ni calor. La práctica del ahumado en sí fue algo que perfeccionaron con el tiempo, utilizando diferentes tipos de madera para alterar el sabor y aumentar la durabilidad del pescado seco. El uso de musgos y hierbas aromáticas en el almacenamiento fue otro aprendizaje importante, ya que ayudaban a absorber la humedad y ahuyentar las plagas. El estilo de vida nómada y aventurero de los vikingos también les obligó a mejorar constantemente estas técnicas. Como tenían que pasar semanas en el mar o años estableciendo asentamientos lejanos, no podían depender de los alimentos frescos. Así que los pescadores vikingos perfeccionaron los procesos para minimizar los residuos, controlando mejor el secado al aire libre y el ahumado. En regiones extremadamente frías como Islandia y Groenlandia, aprendieron que colgar el pescado en lugares ventilados aceleraba el proceso de secado sin necesidad de sal, lo que dio lugar a técnicas como el arctagfish, un pescado endurecido por el frío y el viento. Cada nueva expedición y contacto cultural traía consigo oportunidades para mejorar la conservación de los alimentos, lo que hizo que los vikingos se convirtieran en maestros del arte de conservar el pescado para sobrevivir. Este aprendizaje no solo les permitió conquistar nuevas tierras y dominar las rutas marítimas, sino que también dejó un legado duradero, influyendo en la cocina nórdica hasta nuestros días. Las técnicas de conservación del pescado desarrolladas por los vikingos no eran solo una cuestión de necesidad, representaban un verdadero arte de supervivencia. Mediante el secado al aire libre, la salazón intensa, el ahumado e incluso la fermentación subterránea, los nórdicos se aseguraban de que sus reservas durasen meses o incluso años, lo que les permitía explorar nuevas tierras sin miedo a pasar hambre. ¿Y lo más impresionante? Muchas de estas técnicas se siguen utilizando hoy en día en los países escandinavos. Desde el gravlax, que se ha convertido en un plato sofisticado, hasta el tradicional stockfish, estas prácticas perviven y forman parte de la identidad cultural del norte de Europa. Ahora dígame, ¿ha probado alguna vez el pescado conservado de esta manera? ¿O conoce alguna otra técnica curiosa de conservación de alimentos? Coméntalo más abajo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien a quien también le guste la historia y la supervivencia. ¡Hasta la próxima!